La sesión anterior nos quedamos en el origen y parte de la evolución del Estado. ¿Sí lo recuerdan? Para las que estuvieron presentes y vieron el video. Vimos que la palabra Estado fue utilizada por primera vez por Nicolás Maquiavelo, ¿sí? Él hacía referencia del Estado como un sentido de poder político centralizado, desplegado en un territorio y capaz de ejercer su decisión o soberanía. Eso es citado por Nicolás Maquiavelo, escrito en su obra El Príncipe, ¿sí? No las veo, no veo a ninguna, no tienen abierta su cámara. Vamos a dar inicio a otros temas referentes igual al Estado, pero vamos a identificar los conceptos referentes a la evolución del Estado, al Estado social y el estado de bienestar. Vamos a conocer algunas de las dimensiones e indicadores del bienestar social. Sí, también vamos a analizar la conceptualización de instituciones en trabajo social. Espero nos dé tiempo este último, de lo contrario, así como la semana anterior, le vamos a dar continuidad la próxima semana. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Vamos a tomar a partir de ahorita alrededor de 40 minutos para que dejemos unos minutos y disipar cualquier duda que ustedes tengan respecto a sus tareas, a los cursos, etcétera. ¿Sí? Pero antes de que empecemos con eso y al concluir la sesión, van a darme sus participaciones, así que estén atentos, tomen nota, por favor, para que puedan participar. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí, maestra. Sí, de acuerdo, Jacqueline. ¿Enterada? Muy bien. Estábamos en la parte de la evolución del Estado, ¿sí? Donde abordamos que el Estado es una concurrencia entre el Estado, el grupo o el orden político y la sociedad, que esta se fue determinando a partir de diversas cuestiones históricas que se han marcado desde el Estado, ha pasado al Estado liberal burgués y del Estado liberal burgués al Estado social, que este Estado social va a dar origen al estado de bienestar. Por consecuencia, nos va a dar un estado neoliberal, ¿sí? Esto se dio origen a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa en la segunda mitad del siglo XVIII. Y nace el Estado llamado liberal burgués, ¿sí? Este Estado da finalidad a lo que es la monarquía imperial, ¿sí? O antiguo régimen. Para esto tenemos que recordar los valores que, básicos del Estado liberal, que eran la libertad, la propiedad individual, la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la configuración estatal mediante un sufragio, ¿sí? Entonces, el Estado social, ¿sí? Se deriva de un intento de adaptación del Estado liberal burgués a las condiciones sociales de las civilizaciones postindustriales. Recordemos que hubo una revolución industrial, ¿sí? Para esto, suscitan nuevos y complejos problemas en medio de movimientos sociales como el movimiento obrero. Recordemos que la revolución industrial fue promovida por la mayoría de las personas que se dedicaban ¿a qué? Les pregunto. La revolución industrial
acabo de mencionar. Por los obreros. Al movimiento obrero, maestra. ¿Sí? Precisamente por los obreros, ¿sí? Ellos veían grandes posibilidades, tanto técnicas como económicas y organizativas, para enfrentar esta situación que estaba trayendo consigo diferentes problemas y necesidades, que es a partir de ahí donde se levantan varios luchadores sociales. Recordemos que está Karl Marx y su lucha lucha económica, ¿no? Respecto a quién tiene más, quién tiene menos y cómo esto está distribuido, que relativamente Karl Marx siempre tuvo más. Bueno, dentro del Estado social y democrático podemos abordar sus antecedentes, que se da a finales del siglo XIX, ¿sí? La revolución industrial a partir del movimiento obrero, lo que mencionaba, y en Reino Unido con la ley de los pobres. Dentro de Alemania, sus antecedentes son los seguros sociales. Posteriormente, dentro de sus antecedentes, hablamos que inicia dentro de la Primera Guerra Mundial y el fracaso del liberalismo, generando una crisis del año de 1929, con una nueva idea de acuerdo a Roosevelt en Estados Unidos. Se hablaba de una aceptación de intervencionismo estatal, hablando de políticas keynesianas, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es ahí donde se propone esta famosa fórmula keynesiana, que hablaba de un crecimiento económico unido a la distribución de la riqueza y de la justicia social, haciendo referencia a que es un reparto de pacto social entre el que estableció un reparto más equitativo de la riqueza, donde el principal garante va a ser el bien colectivo, dirigiendo sus esfuerzos especialmente a grupos sociales más vulnerables y en general esta política keynesiana se vigilaba la satisfacción de las necesidades colectivas básicas como la salud, la vivienda, la educación, ¿sí? Dentro de la Primera Guerra Mundial se habla de un pacto entre las posturas liberales, conservadoras y socialistas. Se habla de un pacto social y un reconocimiento de las necesidades. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya ahí hablamos de estas políticas keynesianas, ¿sí? Que tiene la aceptación del reconocimiento de las necesidades, que está en la parte superior, ¿sí? Reconoce estas necesidades la política keynesiana, por lo tanto va a vigilar la satisfacción de las necesidades colectivas básicas, que hablamos de la salud, la vivienda, la educación. Dentro del Estado social democrático, posteriormente, estamos hablando de un Estado que no solo niega esos valores ya mencionados, sino que intenta hacerlos efectivos otorgándoles una base y un contenido material, ¿sí? ¿Qué es el Estado Social Democrático? Pues bueno, aquí lo lo cité. Estado democrático de derecho en el que los poderes públicos asumen una posición activa prestacional con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con independencia de la distinta situación económica y social de cada uno. Para este Estado socialdemocrático pasa de los derechos formales, que son aquellos que no tienen una traducción económica, como la libertad o la igualdad ante la ley, ¿sí? Se pasa así de los derechos formales, que no cuesta prácticamente nada implantarlos, ¿no creen? Para esto
pasa a los derechos materiales. Estos derechos materiales se realizan mediante un coste económico inmediato, que cuestan dinero, como el derecho a recibir un puesto de trabajo, a recibir educación, a recibir atención a la salud, atención al bienestar social, etc. Por lo tanto, el Estado social se va a responsabilizar de la procura existencial, ¿sí? Esta palabra procura existencial, recordemos que la mayoría de estas corrientes vienen divagando desde lugares como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, ¿sí? Para esto, entonces, el pensamiento o la procura existencial proviene del alemán, que son las condiciones, situaciones, bienes y servicios que necesita cualquier sujeto dentro de su existencia, y eso es lógico. Para esto, estos elementos mencionados se denominan espacio vital, ¿sí? Compuesto por un espacio vital dominado, en el que el individuo va a tener su dominio, y el espacio vital efectivo, en donde el sujeto no tiene control y poder de decisión. Dentro del estado de bienestar es conocido como welfare state, como lo popularizó la literatura inglesa, ¿sí? El estado de bienestar o estado benefactor hace referencia a la dimensión política estatal, ¿sí? Que tiene como finalidad esencial el bienestar social, destinando, un presupuesto mayor a los servicios sociales. Para esto, el estado de bienestar es un concepto político social impulsado después de la Segunda Guerra Mundial, impulsado por John Keynes. Ahí es donde retomamos lo que es la fórmula keynesiana, hablando de un crecimiento económico impulsado o unido a la distribución de la riqueza y la justicia social, ¿sí? Les comentaba que es un tipo de pacto social en el que se establece un reparto equitativo entre las riquezas dentro del Estado, donde el Estado es garante de la distribución equitativa de estas riquezas, promoviendo el bien colectivo, ¿sí? El estado de bienestar es una forma de estado social en el que se procuran los elementos materiales e inmateriales del bienestar, hablando de un nivel de vida aceptable en sus mínimos detalles. O sea, no es un estado de servicios sociales. La finalidad del estado de bienestar es redistributiva, es decir, es responsabilidad del Estado, pero esta a su vez distribuye de acuerdo a entidades e instituciones que van a ser quienes administren, organicen la distribución de ahora sí, de aquellos elementos que son dirigidos a la población o a la sociedad dentro de un estado. También el estado de bienestar son instituciones estatales, como mencionaba, proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y están dirigidas a promocionar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía. Y como mencionaba, la actuación del Estado, del gobierno, en materias fiscales, en salud, en seguridad social, en educación, en vivienda, en empleo, y cada una de esas partes que ahora conocemos como instituciones a donde acudimos nosotros
instituciones gubernamentales para la atención de una necesidad, ¿sí? Pues bueno, el estado de satisfacción es el bienestar social. El bienestar social, perdón, es el estado de satisfacción. Antes de pasar a esto, quiero agregarles que es importante mencionar que el estado de bienestar es una forma de estado social de derecho, donde su principal objetivo es garantizar a la ciudadanía el bienestar social, ¿sí? A ver, déjenme ver si les anoté. No. Donde los instrumentos del estado de bienestar son, anoten, 1, la regulación de la economía de mercado. A través de la redistribución del ingreso y el pleno empleo. Dos, disposición de servicios sociales universales. Así como los recursos necesarios para educación, atención sanitaria, vivienda, servicios sociales generales. Y 3, una red de seguridad y protección a los grupos más necesitados. A través de acciones asistenciales. En un sistema social que no admita la pobreza. Me quedé en a través, maestra. ¿Ok? A través de acciones asistenciales en un sistema social que no admita la pobreza. Montoro, en 1997, él referencia o cita que su objetivo es garantizar el objetivo del estado de bienestar. Su objetivo es garantizar a la ciudadanía el bienestar social con estos 3 instrumentos mencionados. ¿Sí? Ahí pueden ponerle su cita, Montoro, 1997.
Dice su compañero Manuel que tiene problemas para entrar a la sesión. Bueno, damos seguimiento a lo que es la introducción al bienestar social, ¿sí? De acuerdo a Blanco y Díaz, en el 2005, el bienestar social es el estado de satisfacción asociado a necesidades sociales, problemas y aspiraciones colectivas que permitan a un individuo o grupo su desarrollo y calidad de vida dentro del funcionamiento y en la sociedad. Blanco y Díaz menciona 4 de las dimensiones dentro del bienestar social. La primera es la integración social, ¿sí? Que es la evaluación de la calidad de las relaciones que se mantienen con los demás dentro de un sentido de pertenencia, ¿sí? Hacemos referencia con quiénes son. A ver, por ejemplo, ustedes tienen su propio grupito cuando estaban en el salón, ¿sí? El docente decía, hagan equipos de tantos, y ustedes rápido, como imanes, ¡fum! Entonces, hay un sentido de pertenencia, ¿no? Que mantienes un sentimiento que compartes con las demás personas, ¿sí? Eso provoca eso es parte de una dimensión del bienestar social. En cambio, si yo agarraba y ponía a una persona con otra persona con la que no se integran, ¿consideran ustedes que había un bienestar? No, correcto. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de pertenencia, no hay un sentimiento compartido. Por lo tanto, una de estas dimensiones del bienestar social son la integración social, que este grupo de personas se integran específicamente por un sentido de pertenencia que mantiene dentro de la relación con las demás personas. La segunda dimensión es la aceptación social. Hablamos de la confianza y de las actitudes positivas hacia las otras personas y hacia nosotros mismos. Creo que está muy explícito lo que es la aceptación social. Otra de las dimensiones, o la tercera dimensión, de acuerdo a Blanco y Díaz, es la contribución social. Hablamos de una capacidad propia, una capacidad individual de aportar al bien común con las personas que me estoy integrando y con las personas con las que nos estamos aceptando. Hay reciprocidad en el apoyo, en el equipo, en el trabajo en equipo, sobre todo, ¿no? Entonces, por último, la otra dimensión es acceso a los bienes y servicios. Hablamos de una posibilidad de disfrutar ciertos componentes económicos objetivos, ¿sí? Tener acceso a estos bienes, tener acceso a estos servicios sociales, pero también con una retribución económica. Los indicadores del bienestar social hace referencia a una forma de medir el grado de bienestar de una población, ¿sí? Sobre todo incorporando la comparación con los niveles de pobreza y desigualdad. Para ello, distintas organizaciones desarrollan instrumentos de medición que reflejen la situación de las personas. Una de las instituciones a nivel mundial propone un indicador. La ONU propuso un indicador desde la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable, que es la CDS, en 1995. La ONU propone una lista de 134 indicadores, tanto sociales, económicos,
ambientales como institucionales. Algunos que podemos conocer que son muy sonados aquí en México son la equidad, que hace referencia a la pobreza o incluso la igualdad de género, la salud, el estilo de alimentación, el estado nutricional, la mortalidad o la esperanza de vida al nacer que tiene o no tiene un niño, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer hincapié, bueno, voy a hacer un pausa aquí porque es dentro de estos indicadores, cuando tú estás haciendo una evaluación socioeconómica en cualquiera de las instituciones, observas que la situación económica va de la mano para observar cuál es el nivel o una medición del indicador de bienestar social o bienestar de tu usuario, ¿sí? Dentro de estos indicadores puedes observar cómo el económico es ahora sí que importante para la atención o para recibir atención, perdón, en las demás áreas, en la educación, en la vivienda, en, en lo social, en lo institucional, incluso hasta en lo laboral, ¿sí? Personas que no tienen ni para su pasaje, para irse a trabajar a otro lado. Entonces, cuando estás entrevistando a una madre, o bueno, a una persona, una mujer que está embarazada y que llega, por ejemplo, al área de urgencias ginecológicas y que ya van a hacer el bebé, pues bueno, está bien, hasta ahí vamos, ¿no? Pero empiezas a hacerles el estudio socioeconómico, ¿sí? Dentro del estudio socioeconómico tú vas a abordar aspectos tanto sociales como económicos y de relaciones, que va de la mano con lo social, para identificar cuál es su situación de la paciente y del futuro bebé. Y eso hace referencia a la mortalidad, a la esperanza de vida al nacer de ese bebé. Hemos tenido casos donde la madre de familia, ¿sí?, se dedica al hogar, hablando que vive en un contexto rural, donde no tiene acceso a los servicios básicos intradomiciliarios, ¿sí? Que además de eso, la señora ya tiene 24 años y tiene 5 hijos. Increíble, pero cierto. Entonces, ¿a qué se dedica la pareja, al esposo? No, pues es campesino. Ajá. Es campesino en una zona donde no hay acceso a los servicios básicos, que es agua. ¿Cómo le hace, señora? No, pues se tiene que ir a otro lado. Ah, ok. ¿A dónde se va? Se va a otro estado. Ahorita quiere decir que no está con usted. No, no está conmigo. Entonces, ¿quién está cuidando de sus hijos? Pues los encargué con la vecina. ¿Y cómo le hace usted para mantenerlos? ¿Hace cuánto tiempo que vino su pareja? Porque usted ya va a tener un bebé. No, pues la última vez que vino quedé embarazada. Y me manda 1,000 pesos cada 15 días. Es catastrófico, pero son datos reales, ¿sí? Que si nosotros empezamos a indagar, o uno termina deprimido, o buscas la manera de orientarle de acuerdo a nuestras funciones, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, aquí en el hospital, sí tenemos la capacidad para orientar para planificación familiar, pero no es nuestra función, ¿sí? Tenemos la capacidad, pero no es nuestra función acá. Dentro de mi función en este hospital, sí adscrita, está el orientarla de acuerdo
a los programas y políticas públicas, sociales, perdón, que están dirigidas específicamente a esta población extremadamente vulnerable. Pero hay limitantes, porque si yo quiero orientarla para que obtenga una beca del bienestar para cada uno de sus hijos, no saben leer, no saben escribir, no tienen internet, tienen que venir hasta Chilpancingo. Entonces, Dios mío, ¿qué hago? Debemos observar si al usuario le interesa o no le interesa. ¿Sí? Que puedes llenarlo de toda la información, incluso orientarlo para que asista a la institución correspondiente o darle los números, pero si no le interesa no lo va a hacer. No es una pérdida de tiempo, pero sencillamente el usuario no te lo está pidiendo. ¿Sí? Entonces, dentro de estos indicadores, nosotros podemos observar que es como una tipo red, van de la mano. ¿Por qué? Porque son la mayoría basadas en las necesidades del ser humano, básicas del ser humano, que es la vivienda, perdón, la salud, las necesidades fisiológicas desde dentro de la alimentación, ¿sí? La reproducción, posteriormente que viene lo de nuestras necesidades como ser humanos de bienestar para vivir, que es una vivienda, un trabajo, acceso también a la educación, pero ejercerlo, ¿no? En su mayoría no tenemos tiempo para ejercerlo. Pues bueno, dentro de estos indicadores, nosotros tenemos distintas organizaciones que a partir de esta evaluación, el bienestar social, perdón, se va a considerar también como un sistema relacionado de instituciones sociales unificado por valores, objetivos y principios operativos comunes. Son aspectos institucionales que expresan la preocupación colectiva de la sociedad por el bienestar de sus miembros como individuos y en los grupos familiares y comunitarios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Sí, maestra. muy bien. A ver, Fátima, ¿cuál es su participación? De lo que en general el estado de bienestar es aquel que está compuesto por acciones de organismos gubernamentales, tanto municipales, estatales, federales, de organizaciones sociales también, que contribuyen a mejorar, a procurar que el ser humano tenga su pleno desarrollo. Es decir, que pueda contar con las disposiciones socioeconómicas que implican vivienda, educación y sobre todo su integridad física en cuanto a salud emocional y también salud pues física, para que éste pueda tener su pleno desarrollo. Para mí ese es el estado de bienestar. Gracias, Fátima. Diana Abarca. Bueno, considero que los indicadores de bienestar social deberían de incluir otras cosas también, como la inclusión, debido a que, como sabemos, aún no es un tema muy, ¿cómo se puede decir? Muy digerible para la sociedad, lo que es lo de temas que son como sobre el aborto, sobre el feminismo y todo eso, que sí va un poco
poco de la mano con la equidad, pero considero que debería ser más marcado porque como sociedad aún no lo aceptamos tal cual y creo que también debería estar dentro de los indicadores. Sería todo. Ok, Diana, gracias. Comentábamos que los indicadores propuestos por la ONU son alrededor de 134 indicadores. Solo hicimos mención de aquellos que son parte de las necesidades prioritarias del ser humano, que es la alimentación, la salud, la vivienda, la educación. Todo, son los principales aspectos en los que uno prácticamente aquí en México tenemos derecho o tenemos acceso gratuito, ¿sí? En otros países realmente no es así. Solamente para mencionar, hay distintos indicadores de bienestar social. Uno que mencionamos también, que vimos proyectados, son las libertades humanas, que hace referencia a la libertad de expresión, de toma de decisiones, ¿sí? Bajo ciertas normativas constitucionales dentro de nuestro estado, ¿sí? Ahora sí nuestro estado de Guerrero, porque tiene las propias, pero también dentro de las federales, que si bien hay muchas corrientes filosóficas, de acuerdo, sí, y teóricas también respecto a las necesidades y luchas sociales también, ¿por qué no? ¿Sí? Que son dirigidas por movimientos o grupos de personas, ya sean femeninos, masculinos, hombres, mujeres, y con estas nuevas situaciones de los géneros, pues bueno, hasta cierto punto o hasta cierto grado es no aceptado porque no es de negación, sino que en ciertas instituciones, por ejemplo, tienes que tener una evidencia. Por ejemplo, yo cuando estoy entrevistando a una persona que yo puedo observar, sí, porque una de nuestras técnicas es la observación, observo que es un masculino, pero es transexual o transgénero. Transexual quiere decir que se cambió de ropa, ¿no? Y se viste como mujer. Y transgénero que ya entró a un proceso hormonal para el cambio físico, ¿sí? Porque a veces es difícil comprender que el hombre es hombre, mujer, mujer, y aunque uno se someta a distintas cuestiones hormonales, la genética sigue y seguirá arrojando el sexo. Entonces, al entrevistar a un sujeto que podemos observar, es necesario preguntarle su género, porque a mí nadie me puede validar con solo observar, ¿no? Yo estaría discriminando. Entonces le tengo que preguntar cuál es su género. Me dice que soy femenina. Ah, ok. No recuerdo bien cómo es, si es género y sexo, porque sexo es hombre y mujer, pero el género ya creo que ya son varias, ¿no? Bueno, usted es femenina. ¿Tiene usted su acta de nacimiento que lo avale? Porque también hasta eso, en el Estado de México se pueden cambiar hasta el nombre. No sé si ustedes sabían. Aquí en Guerrero creo que todavía no. Entonces, al hacer esa pregunta y me dicen no, automáticamente pues es la persona real que nació y se registró desde que nació. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque a la hora del trámite que vayan a realizar, por ejemplo, de pago, el trámite que vayan a realizar sí, de pago, cuando lo van a internar o la van a internar, le solicitan los documentos. Y si observan que trabajo social
puso una cosa y él está demostrando otra, quiere decir que mi intervención no fue la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Y así va a ir variando, va a ir variando. Por eso tenemos que estar en constante actualización, ¿no? De lo que nuestras instituciones no es que avale, sino que permite hasta cierto punto, de acuerdo a leyes, de acuerdo a normas, porque por ejemplo la ley del aborto aquí en el estado de Guerrero, creo que solamente es permitido a partir de una violencia sexual. Y bueno, hasta cierto grado, la verdad todavía no he profundizado en el tema, pero es de suma importancia. ¿Por qué? Porque allá nos llegan casos de violencia tanto intrafamiliar como sexual, dirigida desde el esposo, ¿eh? Y entonces ahí se activan los órganos judiciales pertinentes. Tenemos que tener, ahora sí que prácticamente estar actualizados en esta situación. Y lo digo por mí principalmente, ¿no? Hay que empezar desde uno. Que son temas que ahorita nosotros debemos de observar. ¿Cuáles son las nuevas políticas sociales, las nuevas políticas públicas, las corrientes filosóficas o las corrientes, sí, porque es a partir de una necesidad que están en nuestro contexto contemporáneo? Y también como trabajadores sociales, pero somos profesionales, ver cómo nuestro Estado está atendiendo esas necesidades, ¿sí? De qué manera nuestro Estado está promoviendo, beneficiando, atendiendo esta situación que para algunas personas le está vulnerando sus derechos, ¿sí? Muy bien, me extendí. Estefanía. Bueno, del tema, en lo personal, siento yo que concuerdo con Blanco y Díaz en su definición de bienestar social y sus dimensiones sociales, la cual menciona que el Estado busca la satisfacción y busca más que nada abordar las necesidades sociales, problemas, etcétera, y busca también la integración social, que sean aceptados, contribución e incluso el acceso a bienes y servicios, la cual hoy en día es un poco difícil ya que las personas de muy bajos recursos no tienen esa accesibilidad a los bienes e incluso los servicios, ya que son a veces más caros y de difícil acceso. ¿Verdad? Los indicadores que dicen, la verdad, estoy de acuerdo en ellos, ya que me gusta que las libertades humanas busque la salud, que es la alimentación, su mortalidad y su acceso a ella. Igual la vivienda, el trabajo hoy en día es difícil conseguir si no tienes una preparación antes, si no tienes mínimo una prepa, terminada, no puedes trabajar ni siquiera de personal de limpieza. Y eso es, mucha gente no lo consigue, ya que pues se embarazan antes y no pueden terminar sus estudios. Eso siento que eso deberían de implementar, de aún así teniendo hijos, puedan seguir estudiando gratuitamente. La equidad también es darle a las personas lo que necesitan, que es lo que significa la equidad, no dar en sí igualdad, porque no todos necesitamos lo mismo, sino darle la que la persona necesita cada quien. Y ya sería mi contribución, maestra. Gracias. Estaba hablando de un Estado paternalista, en ese caso. Algo que mencionabas respecto al acceso a la educación. El acceso a la educación, no sé si ustedes conozcan este programa de prepa en línea, que es de la SEP y que en solo 2 años o menos, me parece, los usuarios pueden terminar su preparatoria
desde su casa, desde su trabajo, desde su celular y a su ritmo y a su tiempo. Lógicamente, pues, es un periodo de 2 meses, de 2 años, perdón, aproximadamente. Es totalmente gratuito y es parte de estos programas que promueven el bienestar social y dentro del acceso a la educación laica y gratuita, que es dentro de nuestra Constitución mexicana, porque les comento, en todos los países es diferente. Nos interesa conocer las que están vigentes en nuestro estado. ¿Por qué? Porque tú como trabajadora social no vamos a llegar y decirle, señor, si usted no estudia no va a conseguir trabajo. No, abordar desde otro punto, señor, señora, ¿a usted le gustaría continuar estudiando? Si tú ya ves las posibilidades, ¿no? Entrevistando que si tiene internet, que si tiene teléfono, ¿sí? Ahí tú puedes orientar y darle las opciones para continuar, tomar decisiones, ¿no? Que cubran esa necesidad a lo mejor, si es que es una necesidad, porque hay gente que de verdad no estudió nada y son grandes empresarios. Yo conozco un señor que no estudió más que segundo de primaria y es uno de los que promueve más la economía aquí en Chilpancingo. Y es sorprendente, ¿no? Entonces, vamos a observarlo poco a poco. Lorena, gracias, Estefanía, su participación. Sí, maestra, considero que el estado de bienestar debe de garantizar los diversos servicios sociales para que cada persona aumente su calidad de vida. Dentro de ello, refiero que el trabajador social tendrá una intervención relevante para que cada uno de los diversos sectores por los cuales se integra la sociedad logre acceder a cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades que tenga en el momento y de las cuales sean prioritarias atender. Gracias, Lorena. Ángela y de ahí Jacqueline. Hola maestra, buenos días. Buenos días. Pues igual considero que el estado de bienestar debe tener la satisfacción de las necesidades sociales y problemas para el individuo, para grupos vulnerables, para así dar una mejor calidad de vida. Es todo, maestra. Gracias, Ángela. Jacqueline. Sí, bueno, lo que yo comprendí de acuerdo al estado de bienestar es que busca cubrir los derechos sociales de todos los ciudadanos para reducir la desigualdad de economía, la desigualdad de la economía y la desigualdad social. Se preocupa por el bienestar de todos los ciudadanos para que pues no sufran de algunas carencias, busca satisfacer las necesidades básicas. Esto es de acuerdo apoyándoles en su necesidad, como usted decía, ¿no? La principal, por así decirlo, porque como bien dijo usted, ¿no? El ejemplo de que tal vez alguna familia no tenga un buen ingreso por económico, vaya. Entonces, de ahí se van afectando los demás derechos que pueden tener, ¿no? Como el de la educación para los hijos, para el acceso a la salud. Entonces, yo creo también que como trabajadores sociales debemos de promover y vincular con aquellas instituciones que los puedan ayudar, pero sobre todo detectar el problema principal. Y pues esa sería mi participación. Muy bien. Muchas gracias, Jacqueline. Estamos hablando de un enlace, ¿no? De distintas instituciones
que van a promover y van a atender estas necesidades de la sociedad con el objetivo de atender, con el objetivo, perdón, de disminuir las necesidades o erradicarlas hasta cierto punto, ¿no? Pero algo muy puntual, como menciona Jack, si no está satisfecha una necesidad, difícilmente va a tener acceso a lo que tiene derecho, ¿sí? Si está en una situación económica precaria, que está económicamente o son de recursos bajos, ¿ustedes consideran que van a tener acceso a la educación? No. ¿Por qué? Porque una de sus necesidades es la económica. Dentro de la económica no le va a permitir tener acceso a la educación, aunque nosotros tengamos la educación como laica y gratuita. No va a tener acceso económico por la economía. ¿Por qué? Porque no cuentan con recursos para el desayuno, por ejemplo, los pagos que se hacen en la escuela, el uniforme, ¿sí? A esos pequeños aspectos que requieren de lo económico. Y le sumamos más, y no llega hasta ciertos lugares, pues las becas de bienestar, que lamentablemente ciertos personajes políticos en lugares como la montaña alta o la sierra no les llega a la población sus becas como tienen que llegarles, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un mal manejo del recurso económico que llega, porque lamentablemente esos lugares están siendo, ese es un ejemplo. ¿Tienen alguna duda al respecto a las tareas? ¿Seguras? Bueno, quiero extender una felicitación para Jacqueline. Muchas felicidades, y a cada una de ustedes que se están esforzando por cada una de sus actividades. Jacqueline ya fue la primerita que me envió su constancia del curso de Derechos Humanos. Así que si tienen alguna duda de cómo manejar la plataforma, Jacqueline, si me haces favor, orientar a tus compañeras. Jacqueline, ¿estás ahí? Sí, maestra. Muchas gracias, y pues para las que tengan dudas, pues no duden en contactarme, chamacas. Ok. Bueno, ¿alguien desea agregar algo? Diana, ¿no? Estefanía, Ángela, ¿no? No, maestra. De acuerdo, entonces estamos en contacto, ¿les parece? A ver, pues.